Mando un saludo a los amigos del canal. Vamos a continuar estudiando a CIRRAM, Pensamientos para Aspirantes, y vamos a estudiar unos pensamientos muy interesantes. eh, y vamos también a tratar de entender a quién van dirigidos, digamos, a quién le está hablando CIRRAM. Me parece interesante también ver ese ángulo, ¿no es cierto? Eh, Aquí aparece la palabra teosofía, ¿ah? Sabiduría divina. Sabiduría divina. Más o menos así se traduce, o sea, un estado, más que nada un estado de la conciencia integrado, un estado total, ¿no es cierto? Donde todo se ve de una manera, desde la unidad, por decirlo de alguna manera. No es un conocimiento teórico ni conceptual, aunque se puedan formular doctrinas, pero no es eso. O sea, pero vamos a tratar de entender a quién va dirigido esto, ¿eh? Dice, si consideramos la teosofía como una sabiduría sempiterna que ilumina todos los aspectos de la existencia, la vida y el progreso del hombre, entonces podemos ver que es una sabiduría para vivirse, con un mensaje de eterna fuerza y validez. Eh, la sabiduría sempiterna, la sabiduría fuera del tiempo, intemporal, no es un asunto que le pertenezca a alguien, digamos, por decirlo así, o una especie de religión institucional, sino que es el descubrimiento de la realidad que cada uno de nosotros puede hacer, digamos, si se encamina en esa dirección. Eh, si consideramos la teosofía o sabiduría divina como una sabiduría sempiterna, o sea, fuera del tiempo, que ilumina todos los aspectos de la existencia, todos los aspectos de la existencia, la vida y el progreso del hombre, su evolución, entonces podemos ver que es una sabiduría para vivirse, con un mensaje de eterna fuerza y validez. ¿A quién va dirigido esto? Em, ¿Quiénes estudian la teosofía o sabiduría divina? Eh, un est- la sabiduría debe vivirse, aparentemente, dice Sirram. Quienes la estudian deberían vivirla, intentarlo, para que ese mensaje tenga esa eterna fuerza y validez. Entonces aquí, los que estudiamos teosofía o los que aspiramos a la sabiduría, supongamos que esa es nuestra intención, tendríamos de esa sabiduría de ser vivida, tendríamos un mensaje de eterna fuerza y validez. Pero ¿qué pasa si nuestro mensaje no tiene fuerza y ya no es válido? Porque no intentamos vivirla. Entonces nuestro mensaje ya no es eterno, ya es una cosa quizás conceptual, una cosa de la mente, una cosa intelectual. Entonces si ya va perdiendo fuerza, no tiene fuerza nuestro mensaje. Y ya no es válido porque es simplemente una doctrina, una ideología. Ya no tiene esa cualidad de la vida, del progreso del hombre, una sabiduría viva, sino simplemente teorías, conceptos, ideas, y ya estamos complicados, ¿cierto? ¿A quién nos está hablando? A cualquier persona que tenga una aspiración espiritual, religiosa en el más profundo sentido de la palabra, está planteando acá Serram de que esa
esas doctrinas deben, esa sabiduría espiritual debe ser vivida. ¿Mm? Intentarlo. Y de esa vivencia va a surgir un mensaje que es eterno y que tiene una fuerza que no decae y sigue siendo válido en cualquier momento, en todos los tiempos sigue siendo válido. Si esto es vivido. O si no, nuestro mensaje pierde fuerza y ya no es válido. Ya no, ya no responde ese mensaje a los problemas de la vida. Y nuestra fuerza decae, estamos decayendo, ya sea a nivel individual, si yo estoy decayendo, o si participo de un grupo, el grupo está decayendo, ya no tiene fuerza, ya no está esa vida, esa vivencia superior, y por lo tanto nuestro mensaje ya no es débil y ya no es válido, es solo intelectualidad, nada más, ¿no es cierto? Ya es solo dogma, ya no ilumina todos los aspectos de la existencia, ¿no es cierto? Es interesante eh, lo que es este aspecto de una sabiduría eterna, ¿no es cierto? Sempiterna, fuera del tiempo, que no tiene que ver no está atrapada en doctrinas, digamos, en ideologías, sino una forma de vivir, un estado de la conciencia. Ahora, si nuestro mensaje, si pertenecemos a un grupo institucional y nuestro mensaje pierde fuerza, ya sabemos por qué, digamos, porque ya no hay luz, ya no hay vida, ya no hay vivencia. Y por lo tanto nuestro mensaje pierde validez. Así que una interesante reflexión con la cual nos golpea Ram. El 120 dice, la sabiduría que buscamos y de la cual somos devotos, o sea, buscamos la sabiduría, no es simple conocimiento intelectual, sino la sabiduría, la percepción de la realidad. La sabiduría que buscamos y de la cual somos devotos debiera transformar continuamente nuestra vida, ampliar y profundizar nuestro pensamiento y purificar nuestras aspiraciones. O sea, ahí, siguiendo con la línea del 119 al 120, ¿cómo nos debería afectar? Si tú o yo buscamos algo superior, eh, estudiamos, en una primera instancia estudiamos, leemos, como hemos hecho muchos de nosotros, y nos vamos entusiasmando, nos vamos involucrando, vemos que hay algo por descubrir en nuestra vida, nos hacemos devotos de esa sabiduría, de esa verdad superior, no solo de dogmas o doctrinas, ¿cierto? Que son importantes y tienen su lugar, por supuesto, las doctrinas llamadas la filosofía esotérica. Pero nosotros buscamos la verdad, ¿no es cierto? ¿Y cómo debería afectarnos? Debiera transformar continuamente nuestra vida. Transformar, transmutar o mutar nuestra existencia. Ampliar y profundizar nuestro pensamiento. Ampliar y profundizar nuestro pensamiento. O sea, es un proceso progresivo de ampliación. Y acá algo muy importante, purificar nuestras aspiraciones. O sea, nuestras aspiraciones que ya no sean egocéntricas, egoístas, sino que ampliar nuestras aspiraciones al beneficio
del mundo, de la humanidad. Después de todo, la sabiduría es para el bien de la humanidad. El salir de la ignorancia es para el bien de la humanidad, ¿no es cierto? Pero si nosotros no lo vivimos o no intentamos vivirlo, todo degenera, decae, ¿no es cierto? Caemos o en un deterioro y está pasando mucho eso en muchos lugares. Nos estamos deteriorando personalmente, individualmente, grupalmente, institucionalmente, todo se está deteriorando porque lo que rige es la actividad egocéntrica, la actividad egoísta del yo, que solo ve por su propio beneficio. Entonces todo decae. Y en eso tenemos que ser bastante honestos, tanto personal como grupal. Si pertenecemos a algún grupo y este está decayendo, tenemos que ver que está decayendo y algo está ocurriendo. Así que esto es para pensar. O si por el contrario hay vida, hay vivencia, entonces, tanto individual como colectivamente, la vida que fluye a través de ese individuo o ese grupo es para el beneficio de la humanidad. Es la luz de la verdad, de la sabiduría, que es universal, que no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos. ¿Mm? Lo vital e importante es la vida, el espíritu y el panorama que se asocia con la sabiduría que denominamos divina, más que cualquier comprensión intelectual o doctrinas que se convierten en meras abstracciones. Con esto nos golpea Sirram. Lo vital e importante es la vida, el espíritu y el panorama que se asocia con la sabiduría. Vida, espíritu y panorama que se asocia con la sabiduría que denominamos divina, más que cualquier comprensión intelectual o doctrinas que se convierten en meras abstracciones. Vuelve a golpearnos Sirram. ¿A quién le habla Sirram? ¿A quién le habla? ¿Al estudiante? Que al grupo, a la institución, y dice lo importante es la vida, el espíritu y un panorama general, ¿no es cierto?, que se asocia con la sabiduría. Más que cualquier comprensión intelectual o doctrinas que se convierten en meras abstracciones. Las abstracciones conceptuales, las doctrinas son importantes, por supuesto, pero al final, y muchas veces nos pasa a todos, que terminamos jugando con eso, con conceptos, con imágenes, con doctrinas. Al final lo único que nos queda son doctrinas, dogmas, ideologías, y se nos va lo vital, lo esencial, el espíritu de, de aquello. Y así es como decaemos, tanto personal como colectivamente, porque se nos va la vida, se nos va lo importante, lo fundamental. Entonces lo único que nos queda son desarrollo intelectual, conceptual y muchas, muchas abstracciones. ¿Mm? Así que fuerte golpea Serrano. Y da para pensar a quién le habla Serrano. ¿A quién le habla Serrano? Y señala cuestiones que son de fundamental importancia para uno como estudiante, como aspirante, como una persona que está interesada en estas cosas de la vida superior, que estima que hay un sentido
más allá de la vida personal, de la vida del mundo personal, que hay algo más, que hay una trascendencia, que hay un potencial, una autorrealización que se puede buscar. Y si Ram nos señala lo esencial, lo fundamental, que básicamente es vivenciar. ¿Mm? Y no quedarse atrapado en abstracciones, de lo cual muchos somos fanáticos de esos conceptos, de esas abstracciones, y jugamos y jugamos y jugamos con esas abstracciones, pero se nos va lo esencial muchas veces, lo vital, lo importante, el espíritu y un panorama general. Así que muy interesante eh, estos pensamientos sobre lo cual Cerrón nos llama la atención. Vamos a dejarlo hasta acá. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse y nos encontramos en un próximo audio.